Desde niña soñé con el día de mi boda. Me imaginaba con un vestido blanco como las nubes de verano, caminando hacia el altar bajo una lluvia de pétalos y miradas llenas de emoción. Nunca imaginé que ese día, el más esperado de mi vida, se convertiría en el principio de mi peor pesadilla. Todo empezó como en un cuento de hadas. Conocí a Tomás en una tarde de lluvia, de esas que parecen arrancadas de una película romántica. Me refugiaba bajo el toldo de una cafetería cuando él apareció, empapado, con una sonrisa que derretía cualquier tormenta. Me ofreció compartir su paraguas, y así, sin saberlo, compartimos también nuestros destinos. Su voz era cálida, su mirada profunda, y su atención desbordante. Me sentí vista, elegida, protegida. Durante un año vivimos un romance de novela. Cada detalle parecía perfectamente orquestado para enamorarme más. Mensajes inesperados, cenas a la luz de las velas, viajes sorpresa a lugares que ni siquiera había soñado. Mis amigas lo adoraban. Mi madre lo veía como un ángel caído del cielo. Y mi padre, aunque algo receloso, terminó aceptándolo por el amor que veía en mis ojos. Todo era perfecto. O al menos, eso creía. El día de nuestra boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave. Mi vestido colgaba junto a la ventana. Y mientras me preparaban el cabello, no podía dejar de sonreír. Habíamos elegido una finca hermosa en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles frutales y flores silvestres. Al llegar al lugar, sentí que el mundo entero se detenía. La música, los invitados, la decoración, todo era como siempre lo había imaginado. Tomás me esperaba al final del pasillo, vestido de azul marino, con los ojos brillantes y ese gesto sereno que tanto me tranquilizaba. Caminé hacia él sintiendo que flotaba. Tomamos nuestras manos, intercambiamos votos, y entre lágrimas y risas, prometimos amarnos para siempre. No había una sola señal de que algo anduviera mal. Fue durante la fiesta, cuando todo empezó a cambiar. Mientras bailábamos nuestro primer vals, vi a una mujer parada cerca del bar. Tenía el rostro pálido, los labios apretados y una mirada que no se despegaba de Tomás. No era una mirada casual ni de admiración, sino algo más oscuro, más profundo. Me desconcertó, pero lo dejé pasar. Más tarde, mientras saludábamos a los invitados, ella se acercó. Su voz era firme, pero temblaba en los bordes. ¿Podemos hablar?, me dijo, clavando sus ojos en los míos. Antes de que pudiera responder, Tomás apareció a mi lado. Lo vi palidecer. La expresión de su rostro cambió como si hubiera visto un fantasma. «Marina», murmuró él, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. «¿Tú la conoces?», pregunté, mirando alternativamente a ambos. «Claro que me conoce», respondió ella, con una media sonrisa amarga. «Soy su esposa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las risas, la música, todo pareció desvanecerse. Tomás intentó hablar, pero las palabras se le enredaban en la garganta. Me alejé de ellos sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en las sienes y las lágrimas ardiendo en los ojos. Me refugié en una de las habitaciones de la finca. Sentí que el aire faltaba, que el vestido me apretaba como una trampa. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien podía fingir tanto, mentir con tanta facilidad? La puerta se abrió tras de mí, y Marina entró con paso lento. «No quiero hacerte daño», dijo, «pero mereces saber la verdad». Y entonces, comenzó a contarme una historia que parecía salida de una telenovela, pero que era tan real como el dolor que sentía en el pecho. Me habló de cómo conoció a Tomás, de cómo se casaron en secreto hacía 3 años, de las promesas que él le hizo, de cómo empezó a sospechar cuando sus viajes se hicieron más frecuentes, más largos, hasta que encontró una invitación de boda escondida entre sus cosas. Mi boda. Quise no creerle, pero tenía fotos, mensajes, registros legales, todo. El mundo perfecto que había construido con Tomás se derrumbaba a cada palabra. Al terminar, se levantó con dignidad. «Tú decides qué hacer ahora», dijo antes de irse. «Pero ten cuidado, porque él no es quien dice ser». Esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban y la música cesaba, yo permanecía sentada frente al espejo, observando a una mujer que ya no se reconocía. Mi vestido estaba arrugado, el maquillaje corrido y la mirada vacía. La boda que soñé toda mi vida se había convertido en un campo de ruinas, y aún no sabía que eso era solo el comienzo. Pasé la madrugada en vela, sola en la habitación que debía ser nuestra noche de bodas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Tomás pronunciando aquel nombre que ahora resonaba como un eco maldito. Marina.
susurros, promesas rotas, imágenes mezcladas entre las luces del salón y el sabor amargo de la traición. Al amanecer, me quité el vestido como si me arrancara la piel. No podía quedarme allí, no después de todo. Salí sin despedirme. Mis padres me llamaban sin cesar, pero no tenía respuestas para darles. Me refugié en casa de mi amiga Clara, la única que conocía desde la infancia y en quien confiaba plenamente. Cuando abrí la puerta, ella me abrazó tan fuerte que sentí que por fin podía romperme sin miedo. ¿Qué pasó?, preguntó con la voz entrecortada, y se lo conté todo. Cada palabra, cada mirada, cada fragmento de verdad que Marina me había revelado. Clara me escuchó en silencio, mordiéndose los labios, hasta que finalmente habló. No puedes dejar esto así. Ese hombre no puede seguir jugando con la vida de las mujeres. Tenemos que averiguar quién es en realidad. Fue entonces cuando comenzó nuestra investigación. Con la ayuda de Clara, empecé a reunir todo lo que pudiera encontrar sobre Tomás. Redes sociales, registros públicos, búsquedas en Internet. Al principio, no había mucho. Su perfil parecía impecable, casi demasiado perfecto. Fotos cuidadosamente seleccionadas. Ninguna mención a Marina, ni a nadie más. Pero fue en un viejo blog de viajes que Clara encontró algo extraño. Una foto de Tomás con otra mujer en una playa que él me había dicho que había visitado solo. La imagen tenía fecha de apenas un año atrás. La mujer, distinta a Marina, lo abrazaba con confianza. La leyenda decía, «Nuestro tercer aniversario en Cartagena». ¿Otra?, murmuré, sintiendo cómo el frío me invadía. No sabíamos su nombre, pero la búsqueda había comenzado a dar frutos. Con la imagen usamos herramientas de reconocimiento y dimos con un perfil de redes. Sofía Méndez. Vivía en Medellín, era maestra de primaria, y en sus publicaciones se refería a su esposo con iniciales TJ. El golpe fue brutal. No éramos dos, éramos al menos tres. Sentí náuseas. El hombre con quien había planeado una vida era un impostor emocional, un actor maestro en representar papeles simultáneos. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo era posible que nadie lo descubriera antes? Llamé a Marina. Le conté lo que habíamos encontrado y su reacción fue la de alguien que, aunque golpeado por la realidad, ya no podía sorprenderse más. Lo sabía, dijo simplemente. Siempre hay otra. Siempre. Me pidió reunirnos, esta vez en un café discreto del centro. Al llegar, no estaba sola. A su lado había otra mujer, de cabello corto y ojos claros, con expresión de furia contenida. Ella es Teresa, dijo Marina. También fue esposa de Tomás, hace 5 años. Teresa nos mostró un anillo idéntico al mío, una libreta de notas donde Tomás había escrito cartas para ella, y una orden de alejamiento que alguna vez había solicitado por violencia psicológica. La historia se repetía con variaciones, como si él siguiera un patrón perfectamente calculado. En cada ciudad, una mujer. En cada etapa, una nueva víctima. Era un depredador emocional, un mentiroso patológico, un maestro del engaño. Y entonces lo supe. No podía quedarme de brazos cruzados. Necesitábamos respuestas. Y sobre todo, necesitábamos justicia. Pero lo que aún no sabía era que Tomás había desaparecido. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, búsquedas y un silencio sepulcral por parte de Tomás. Su número no estaba disponible. Sus redes sociales habían desaparecido o estaban inactivas. Y su trabajo, el que alguna vez me dijo que tenía en una firma de arquitectura, resultó ser una fachada. Al ir a la dirección que figuraba en su tarjeta, nos informaron que allí jamás había trabajado alguien con ese nombre. Clara, Marina, Teresa y yo, mujeres unidas por el engaño, nos convertimos en una especie de comité improvisado de investigación. Cada una tenía pedazos del rompecabezas que era Tomás, y cuando los juntábamos, el retrato que emergía era el de un hombre peligroso, calculador y profundamente manipulador. Una noche, reunidas en el apartamento de Marina, decidimos dar un paso más audaz: contratar a un investigador privado. Se llamaba Guillermo y tenía una mirada incisiva y una forma de hablar que inspiraba confianza. Le entregamos todo lo que sabíamos, lo que teníamos, y en menos de una semana volvió con algo sorprendente. «No se llama Tomás Jiménez», nos dijo. Su verdadero nombre es Alejandro Torres Vidal. Ha cambiado de identidad al menos 4 veces en la última década. Tiene antecedentes por estafa sentimental en 2 países, pero ninguna condena firme. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Alejandro. Ese nombre no me decía nada, pero al mismo tiempo me lo decía todo. Había estado casada, había amado, a un fantasma, a una mentira. Guillermo nos mostró un mapa con sus movimientos. Últimamente había estado en Cali,
luego en Quito, después en Lima. Parecía siempre ir un paso adelante, dejando tras de sí solo corazones rotos y promesas rotas. Decidimos actuar. Marina propuso hacer una denuncia pública, contar nuestra historia en redes, usar nuestra voz como advertencia. Nos parecía una locura al principio, pero luego de tantos engaños, de tanto silencio, era la única forma de combatirlo. Subimos un video. Nos turnamos frente a la cámara, contando cada una nuestra versión, con fotos, pruebas, documentos. Al principio hubo reacciones mixtas, pero a los pocos días, los comentarios comenzaron a llegar, y con ellos, nuevos nombres. Yo también estuve con él. Me dijo que se llamaba Santiago. Soy de Guayaquil. Lo conocí hace 2 años. Me pidió dinero y luego desapareció. Lo vi en Buenos Aires hace 3 meses. Trabajaba en una galería de arte. Era un patrón, una red. Alejandro, Tomás, Santiago, el mismo hombre con múltiples rostros. Y ahora sabíamos que seguía activo. Una de esas mujeres, llamada Paula, nos contactó con una historia reciente. Afirmaba estar comprometida con él. Se llamaba Andrés ahora, y estaban planeando casarse en 3 semanas en un viñedo de Mendoza. Le enviamos fotos, el video, todo. Su reacción fue devastadora. «No puede ser», sollozaba al teléfono. «¿Cómo puede alguien hacer esto tantas veces?» Decidió cancelar la boda, denunciarlo, pero cuando fue a confrontarlo, él ya no estaba. Había vuelto a desaparecer. Otra vez. Nosotras, sin embargo, no íbamos a rendirnos. Clara propuso algo más arriesgado, tenderle una trampa, crear un perfil falso, una nueva víctima, y hacer que él mordiera el anzuelo. A mí me pareció peligroso, pero Teresa, que trabajaba en tecnología, dijo que podía controlar todo. Creó un perfil ficticio, Lucía Herrera, fotógrafa, amante del vino y de los viajes, exactamente el tipo de mujer con la que él solía enganchar. Y funcionó. En menos de 1 semana, Andrés, nuestro Tomás, envió un mensaje, encantador, dulce, seductor. Cada palabra era una repetición exacta del guión que todas conocíamos tan bien. Teresa, manejando la cuenta de Lucía, lo llevó poco a poco hacia una cita. Mendoza. Un restaurante pequeño, íntimo. Allí, lo atraparíamos. Guillermo nos ayudó a coordinar todo. Informamos a las autoridades, explicamos el caso, presentamos todas las pruebas. No sabíamos si lograrían detenerlo, pero teníamos que intentarlo. El día llegó. Marina y yo viajamos a Mendoza, junto con Guillermo. Nos instalamos en un hotel cerca del restaurante. A las 7 en punto, él llegó. Estaba igual, elegante, sonriente, seguro de sí mismo. No sabía que esta vez no era él quien tenía el control. Cuando la policía apareció, intentó escapar. Corrió entre las mesas, volcó sillas, gritó que era una confusión, pero era tarde. Lo esposaron allí mismo. No dijo una palabra. Solo nos miró, una por una, como si intentara entender cómo su telaraña había colapsado. ¿Por qué? Le pregunté antes de que se lo llevaran. Y entonces, por primera vez, vi una grieta en su fachada. Sonrió, pero fue una sonrisa triste, cansada. «Porque ustedes creen en los cuentos», dijo. Y yo solo les daba lo que querían. Esa noche lloré. No de tristeza, sino de alivio. Finalmente, el ciclo se había roto. Pero en el fondo, sabía que esa historia no terminaba allí. Él había dejado cicatrices, heridas profundas en muchas vidas. Y ahora tocaba sanar. Tocaba reconstruir. La noticia de su arresto se propagó como fuego en redes sociales. Cientos de comentarios inundaban nuestros perfiles, algunos de apoyo, otros de asombro, muchos compartiendo historias similares. Mujeres de diferentes ciudades, incluso países, contaban cómo habían sido víctimas de hombres con nombres falsos, promesas vacías y caricias envenenadas. Nos dimos cuenta de que no éramos solo nosotras, ni siquiera un caso aislado. Había un patrón repetido, una cultura del engaño que se escondía tras sonrisas seductoras y ojos que sabían mentir sin parpadear. Durante los días que siguieron a su detención, Alejandro, o Tomás, o Santiago, o Andrés, se mantuvo en silencio. Rechazó declarar, no pidió abogado de inmediato y se comportó como alguien resignado al final. Pero sabíamos que no podíamos bajar la guardia. Guillermo nos advirtió que, sin una acusación concreta y pruebas contundentes de delitos graves, podría quedar en libertad en cuestión de semanas. Fue entonces cuando Marina propuso algo inesperado: contactar a los familiares de Alejandro. Según los registros de identidad que Guillermo había conseguido, tenía una hermana en Rosario y una madre registrada en Mar del Plata. Nadie sabía nada de su vida personal más allá de las mentiras que él nos había contado. Decidimos escribirle una carta a la hermana, explicando quiénes éramos,
qué había hecho Alejandro y pidiendo ayuda para entender su pasado. Una semana después, recibimos respuesta. Se llamaba Clara Torres y al principio fue escéptica. Pero luego de ver el video, las pruebas y escuchar nuestras voces, rompió su silencio. Mi hermano cambió después de los 18, nos contó en una videollamada. Desapareció por años. La última vez que lo vi, me pidió dinero diciendo que quería empezar de cero. Después, supe que había usado mi nombre para estafar a una amiga. Nunca más supe de él. Clara accedió a testificar. Con su declaración, y con los testimonios reunidos de al menos 8 víctimas en distintos países, logramos armar un caso sólido. La Fiscalía abrió una investigación internacional. Alejandro Torres Vidal fue oficialmente acusado de fraude, usurpación de identidad y abuso emocional sistemático. Un caso sin precedentes. Mientras tanto, yo intentaba reconstruir mi vida. Dormía poco, pero al menos dormía. Había devuelto el vestido de novia, vendido el anillo y transformado la habitación donde colgaban nuestras fotos en un estudio para pintar. Mis emociones salían en cada trazo. Rabia, tristeza, pero también una extraña sensación de poder recuperado. Una noche, recibí un mensaje de alguien inesperado. Era Sofía Méndez, la maestra de Medellín. Quería conocernos. Viajó hasta Buenos Aires para encontrarse con nosotras. Al verla, sentí una conexión inmediata. Era como mirarse en un espejo de cicatrices compartidas. Nos abrazamos por largo rato, sin necesidad de palabras. En esa reunión, surgió una idea: crear una fundación. Un espacio para mujeres que, como nosotras, habían sido engañadas, manipuladas, destruidas emocionalmente por relaciones fraudulentas. Decidimos llamarla Voces Unidas. Teresa diseñó el sitio web. Clara se encargó de la gestión legal. Marina lideraba las campañas en redes. Y yo, con mis pinceles y mis palabras, le daba alma. Voces Unidas se convirtió en un refugio, pero también en una trinchera. Recibíamos decenas de mensajes al día. Mujeres que encontraban consuelo en saber que no estaban solas, que no eran culpables, que no eran ingenuas, sino víctimas de una maquinaria emocional cuidadosamente construida. Alejandro seguía en prisión preventiva mientras se desarrollaba el juicio. Lo visité una sola vez más. Quería mirarlo a los ojos, no por él, sino por mí. Cuando entré a la sala, me sorprendió su aspecto. Delgado, ojeroso, pero aún con esa mirada penetrante. Sonrió al verme. «¿Viniste?», dijo, como si aún creyera tener algún poder sobre mí. Me senté frente a él, firme, y le hablé con calma. «No vine por ti, vine por mí, para decirte que ya no tienes ningún poder sobre mí, sobre ninguna de nosotras». Su sonrisa se borró lentamente. Por primera vez, pareció entender que su juego había terminado. Salí de esa sala más ligera, no porque él estuviera tras las rejas, sino porque por fin había soltado el peso de su sombra. Un mes después, comenzó el juicio. Las audiencias se llenaban de medios, activistas, curiosos. La historia había tocado una fibra colectiva. Alejandro, con su lista interminable de alias y promesas, se había convertido en el símbolo de una lucha mucho más grande. Cada testimonio era un acto de valentía. Cada lágrima, un ladrillo en la muralla que estábamos construyendo para proteger a otras. Fue duro. Revivimos momentos que dolían, pero también nos sentimos más fuertes que nunca, unidas, imparables. El fiscal pidió la pena máxima por los delitos de fraude agravado y estafa continuada. La defensa, en cambio, intentó pintar a Alejandro como un hombre herido, confundido, un producto de una infancia difícil. Pero la verdad era más fuerte que cualquier excusa. La sentencia estaba por llegar, y con ella, un nuevo capítulo que aún no sabíamos cómo escribir. Solo sabíamos que no volveríamos a ser las mismas. El día de la sentencia amaneció nublado, con un cielo pesado que parecía compartir el peso de nuestras emociones. Caminamos juntas hacia el tribunal, vestidas de colores sobrios pero con el rostro erguido, como mujeres que habían atravesado el infierno y regresaban convertidas en fuego. Afuera, cámaras, periodistas, curiosos. Pero adentro, solo nosotras y la verdad. El juez entró puntual. El ambiente era tenso. Alejandro estaba allí, esposado, sin la altivez de antes. No nos miró, no como antes. Quizás sabía que lo inevitable había llegado. Tras semanas de testimonios, pruebas, debates intensos y momentos de dolor revivido, todo se reducía a esa mañana, a esa última decisión. El juez leyó los cargos, la evidencia, los relatos de las víctimas. Sus palabras resonaban como martillazos: manipulación, fraude, abuso de confianza,
Daño emocional prolongado. La sala contenía el aliento. Yo tomé la mano de Marina. Sentí el temblor leve de sus dedos. Teresa tenía los ojos cerrados, como si rezara. Clara, siempre tan fuerte, mordía el labio para no quebrarse. Y entonces, la sentencia. Por los delitos comprobados de estafa continuada, usurpación de identidad y manipulación emocional sistemática, se condena al acusado Alejandro Torres Vidal a 15 años de prisión efectiva sin posibilidad de reducción. El murmullo fue inmediato. Llantos, suspiros, algún aplauso contenido. Alejandro no reaccionó. Permaneció inmóvil, como si ya no tuviera nada dentro. Yo lo miré una última vez. No por él, sino por mí. Por todas nosotras. Porque la justicia había hablado. Y aunque el daño no se deshacía, al menos había reconocimiento. Había reparación. Salimos del tribunal con el alma diferente. No estábamos celebrando. Estábamos sanando. Sabíamos que aún había camino por recorrer, que las heridas tardan en cerrar, pero también sabíamos que habíamos ganado algo más que un juicio. Habíamos recuperado nuestras voces. Los meses siguientes fueron intensos. Voces Unidas creció de forma exponencial. Llegamos a otros países, organizamos encuentros, talleres, conferencias. Mujeres nos contaban cómo se animaban a denunciar, a hablar, a dejar relaciones destructivas, inspiradas por nuestra historia. Lo que había comenzado como una tragedia personal se transformaba en una revolución íntima y colectiva. Yo volví a pintar, pero ya no lo hacía desde el dolor, sino desde la reconstrucción. Mis cuadros hablaban de mujeres que renacían de sus cenizas, de vínculos verdaderos, de luz. Marina abrió un canal donde entrevistaba a víctimas y expertos en relaciones tóxicas. Clara se convirtió en abogada de derechos de las mujeres, y Teresa en asesora digital de ciberseguridad emocional. Todas, a su manera, habían transformado la oscuridad en fuerza. Un día, recibí una carta escrita a mano. Era de la madre de Alejandro. Me temblaron las manos al abrirla. Pensé que me culparía, que me reprocharía, pero no. Era una carta de dolor, de vergüenza y de solidaridad. Me pedía perdón por el hijo que había criado. Me agradecía por haber ayudado a detenerlo. Me contaba cómo había vivido engañada también, como madre, y cómo ahora buscaba redención ayudando a otras mujeres en su ciudad. Lloré, porque entendí que el daño de Alejandro era como una piedra lanzada en un lago. Sus ondas alcanzaban a todos, pero también lo hacían nuestras acciones, nuestro coraje, nuestra verdad. Un año después, organizamos un evento nacional con todas las víctimas que habían formado parte del caso y muchas más que se nos unieron. Era una celebración, no del dolor, sino de la transformación, del poder de hablar, de decir yo también y ser escuchada, de convertir la vergüenza en resistencia. Me paré frente al micrófono, temblando un poco, y hablé. Hace 2 años me casé creyendo que estaba comenzando la historia más hermosa de mi vida, pero en realidad ese fue el inicio de una caída que casi me destruye. Hoy estoy aquí, viva, fuerte, rodeada de mujeres que como yo, decidieron no quedarse en el silencio, porque cuando una mujer rompe el silencio, lo hace por todas. Y juntas, ya no tenemos miedo. La ovación fue larga, cálida, sorora. Miré a mis amigas, a mis hermanas de batalla, y supe que ese era nuestro verdadero final feliz. ¿Y tú? ¿Qué harías si el día de tu boda descubrieras que no eres la única esposa? Cuéntame en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que transforman, conmueven y empoderan.